en Mateo capítulo 6, veíamos, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, y meditábamos la semana pasada acerca de ese de líbranos del mal. La traducción más puntual es líbranos del maligno. Y por eso, aunque ya hemos hablado, hemos visto desde las escrituras que no podemos ignorar el conflicto, y como vimos la semana pasada que es real, que tenemos un enemigo. El día de hoy vamos a hablar propiamente de ese enemigo maligno que es Satanás, y lo que dice la escritura acerca de ese tema. Y hoy vamos a estar meditando en una porción de un texto paralelo a Mateo capítulo 16 que hemos venido estudiando y ha sido como nuestra carta de navegación en este seminario de guerra espiritual, que es Efesios capítulo 6 también. Dice Efesios capítulo 6 del verso 10 al 13 lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Este pasaje es impresionante, mis hermanos, porque habla de algo que son como las diferentes jerarquías espirituales que hay, pero el pasaje en general nos habla del conflicto y de los seres espirituales a los que estamos enfrentados. Y por esa razón, mis hermanos, es que es tan importante al día de hoy de conocer a ese enemigo, de conocer a ese enemigo. Y a través de la clase del día de hoy vamos a hacer algo, y es que vamos a hablar lo que dice la escritura acerca de este tema, pero también desde la escritura vamos a darnos cuenta que tantas cosas de las que supuestamente sabíamos acerca de Satanás y de los demonios son verdaderamente bíblicas y cuáles no lo son, no emergen de las escrituras. Entonces vamos a ver en el día de hoy, Satanás es enemigo de quién, y vamos a ver si es tan poderoso como lo muestran, por ejemplo, imágenes falsas como estas, donde muestran casi que igual en poder y en fuerza a Satanás con respecto a Dios. Ahora, este estudio lo dividimos de la siguiente manera. Vamos a ver, el día de hoy, la clase del día de hoy la dividiremos de esta manera. Vamos a ver el origen de Satanás y de los demonios. Vamos a ver el pecado o la caída de Satanás y de los demonios. Vamos a ver el papel de Satanás y los demonios en medio de la creación y el destino de Satanás y los demonios por su pecado, por su caída. Ahora, la próxima semana dedicaremos toda una enseñanza para ver un punto que también es importante conocer acerca de Satanás y los demonios, y es cómo la escritura evidencia la forma en que él actúa, cuáles son sus estratagemas, sus planes en contra de los creyentes, y cuáles son sus métodos para llevar al hombre a la perdición. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Al día de hoy vamos a comenzar desde la primera parte, como hemos mostrado desde la diapositiva anterior. El origen de Satanás y de los demonios. La Biblia no nos habla directamente, mis hermanos, del origen de Satanás y de todos estos demonios, pero sí nos dice algo muy importante que nos permite entender su origen. Nos dice algo muy importante que nos va a permitir conocer su origen. Dice 2 de Pedro 2, el verso 4, la parte A. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y empieza a decir algo más ahí el apóstol Pedro, pero lo interesante es que el apóstol Pedro menciona que los Satanás y los demonios pecaron. Ahora, la carta a Judas en su único capítulo, en el verso 6, la parte A, la primera parte del versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, tanto el apóstol Pedro como el escritor, el autor Judas, nos muestra que Satanás y los demonios fueron ángeles, y no solamente que fueron ángeles, sino que fueron ángeles que pecaron, ángeles que pecaron. Y esto es muy importante saberlo y tenerlo en cuenta, pues nos indica que son, uno, seres creados. Y por ser seres creados, son seres limitados y son seres finitos. Finalmente, tan solo son criaturas limitadas de Dios. La escritura nos enseña que en el principio Dios había creado todo. Creó los cielos, creó la tierra y todo lo que existe tanto en el cielo como en la tierra. Al referirse el Señor cuando dice la palabra que creó los cielos y todo lo que hay en ellos, eso abarca tanto el universo entero físico, el universo material,
como también incluye el mundo espiritual. De hecho, me gustaría leerles Colosenses 1:16, que habla más puntualmente acerca de esto que les estoy mencionando. Dice así, el apóstol Pablo le dice a los colosenses, y tiene un propósito de por qué habla el apóstol Pablo de estas cosas a los colosenses, que también es interesante que lo sepamos. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y miren la aclaración que hace el apóstol Pablo, visibles e invisibles. Si él se estuviera refiriendo que el Señor creó todo lo que hay en los cielos, refiriéndose al sol, a la luna, a las estrellas, a las nubes, al espacio, a los astros y a todo lo que contienen las galaxias y ese universo infinito, pues hablaría solo de cosas que se ven, cosas materiales. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo, porque en él, en Dios, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos como las que hay en la tierra, hasta ahí no hay problema, visibles e invisibles. Cuando hablamos de eso, ¿de qué más se está refiriendo? Y el mismo apóstol Pablo lo aclara, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Vuelve a hablarlo en los términos que lo habla Efesios capítulo 6, refiriéndose a las jerarquías demoníacas. Esto es impresionante. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Esto, mis hermanos, es impresionante cómo Colosenses, el apóstol Pablo menciona la creación del mundo espiritual y de ese reino espiritual, pues en esta oportunidad hablando de los ángeles. Ahora, esos ángeles, según el apóstol Pedro y según el autor de la carta de Judas, esos ángeles cayeron, pecaron. Entonces, toda esta información hay que verla junta, hay que verla unida, para que podamos entender más o menos hacia dónde nos está llevando la clase. Pero yo les mencionaba algo interesante, mis hermanos. Hay un propósito con el cual escribe lo que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Y por eso es importante entender el contexto en que las escribe. Pues en esa iglesia en particular, en la iglesia de Colosas, había un alto impulso y había como una influencia todavía allí en esos creyentes que hasta ahora estaban iniciando, que tenían esa fe, iniciando hasta ahora, madurando en la fe. Ellos estaban siendo muy atacados porque en su pasado pagano ellos adoraban a los ángeles. Es por eso el apóstol Pablo hablando de este tema a la iglesia de Colosas. Es como si el apóstol Pablo le dijese a la adoración de los ángeles, haciendo una protesta con esto. Él cuando habla de Colosenses, ese texto que les acabo de decir, más allá de hablar de Dios en general, él está hablando del verbo, está hablando del Señor Jesús. Ustedes saben que Juan capítulo 1 y 2 nos habla de los testigos que hay acerca de quienes dan testimonio acerca del Señor Jesús. Pero me llama la atención cómo lo habla el apóstol Juan, muy parecido a cómo lo habla el apóstol Pablo a los colosenses. Y el apóstol Juan en el Evangelio lo que dice es que todo fue hecho por el verbo. Todo fue hecho por el verbo. De igual manera Pablo lo está hablando de esta manera a la iglesia de los colosenses. Cristo es el creador de todo y por esa razón, ¿cómo así que ustedes se encuentran siendo afectados todavía por ese pasado pagano de adorar ángeles? O sea, no puede ser, no puede suceder. Ahora les voy a leer algo que dice Colosenses 2:18, la parte A, pero desde la nueva versión internacional. Dice así: no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. El mismo apóstol Pablo está puntualmente hablando de que está sancionando, está censurando, está señalando como herejes, está señalando como falsos maestros aquellos a quienes impulsan a los creyentes, a los cristianos gentiles en Colosas a adorar ángeles. ¿Y por qué no se deben adorar ángeles? ¿Cuál es el punto al que quiere llegar el apóstol Pablo con todo lo que ha mencionado? Porque él dice que Cristo es el creador de todo, incluyendo de los ángeles. Porque los ángeles son criaturas, mientras que Dios es creador y los ángeles, por ser criaturas, no son dignos de ser adorados, no son dignos de ser adorados. Entonces, esto es importantísimo, mis hermanos. Miren cómo la misma escritura explica a la escritura. No existe tal cosa, entonces, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de a veces
yo me curo en salud porque a veces me parece que se olvidan cosas, entonces yo más bien me curo en salud y vuelvo a explicar cosas que ya he explicado con anterioridad. Acá yo quiero que ustedes vean nuevamente otra foto que publico, que pongo en la presentación, una foto muy parecida a la foto que puse al inicio, pero al inicio era Satanás y Dios, al parecer el Padre, ¿no? Porque era de barbita blanca y todo eso. Ahora es el diablo supuestamente con Jesús. Y en ambas fotos es como una lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Como una lucha a pulsos. Y estas fotos lo que quieren impulsar es una idea dualista acerca del bien y del mal. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, esos simbolitos del yin yang. El simbolito del yin yang que la mitad es blanco y la mitad es negro. Pero dentro de la mitad blanca hay un puntito negro y dentro de la mitad negra hay un puntito blanco. Como hablando de que existen dos fuerzas tenaces, iguales de importantes, iguales de fuertes, que son el bien y el mal. Pero supuestamente el yin yang habla de que dentro del bien hay mal. Y dentro del mal hay bien. Eso es lo que significa el yin yang, esa mezcla. Ah, qué vaina que no pude poner una fotico para que lo tuvieran pendientes. Pero eso no existe como tal en la verdad escritural. Por ejemplo, ese postulado que habla el yin yang, entonces en la parte blanca, por tener un punto negro, significa que en el bien hay mal. O sea, en Dios debería haber mal. Eso es una herejía. Y por otro lado, en la parte negra hay un punto blanco. Es decir, que en la maldad hay cosas buenas. O sea, en Satanás hay cosas buenas. Y en Satanás no hay nada bueno. Entonces esto es increíble, ¿no? Hay gente que cree esto. Hay cristianos que tienen el yin yang. Imagínense esas contradicciones, ¿no? Y eso sucede por personas que no estudian la Biblia, no estudian la palabra de Dios. Pero a mí lo que me preocupa son esas fotos en particular, donde se quiere atribuir la misma fuerza, el mismo poder, la misma autoridad a Satanás que a Dios. Entonces, mis hermanos, quiero dejar categóricamente claro, no existe tal cosa en la Escritura como un dualismo de poder. Dios versus Satanás batallando a ver quién gana. Una guerra entre Dios y Satanás, mis hermanos, es algo imposible, porque sería decir que el creador está batallando con una criatura suya. Y les tengo noticias, mis hermanos. Satanás no le llega ni a los tobillos a Dios. No le llega ni a los tobillos a Dios. O sea, no hay punto de comparación. No hay punto de comparación. Alguien podría decir, a mí no me afecta eso del dualismo. Yo tengo muy claro que Dios es todopoderoso. Y déjame decirte que puede suceder. Hay gente, este jueves vamos a estudiar algo en teología bíblica y es cuando Jacob se enfrenta con Dios en Peniel. Es cuando él nace de nuevo, cuando Jacob nace de nuevo. Y allí es donde mucha gente ha leído ese texto, donde habla de que él peleó toda la noche con Dios. Y la gente se imagina luchando a Jacob con Dios cuerpo a cuerpo, o sea, una fuerza allí, y era que no deja ir al ángel de Jehová, y que el ángel de Jehová se quiere ir, pero es que Jacob es muy fuerte, ¿no? Y allí vemos, si leemos así, de esta manera la escritura, ya estamos siendo afectados por el dualismo, porque supuestamente la criatura es igual de fuerte al creador. Y esto es imposible, mis hermanos. El mismo texto dice que el Señor, ya al rayar el alba se quiere ir, y no dice que lo coge fuertemente, sino dice que le tocó la cadera y se la descoyuntó. Imagínense si le pega un patadón. O sea, el Señor, entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que Jacob no luchó con el Señor, no lo dejó ir? Yo creo que era más como una humillación de Jacob botado al piso, cogido de la pierna del Señor, diciéndole, Señor, no te sueltes hasta que me bendigas. O sea, era una humillación, más no un cuerpo a cuerpo. Entonces, miren cómo nuestra idea muchas veces dualista puede afectar nuestra manera de leer la Escritura y a veces de ver a Satanás. Veo un poco de cristianos con pánico al diablo, pánico, o sea, terror. 8 días atrás hablábamos, no me acuerdo si fue en este espacio, no, sí creo que fue en este espacio, y muchas de las preguntas que se realizaron en ese escenario fueron de apariciones y de demonios y todo eso, que evidencian es un miedo al diablo. Cuando, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, por esa razón es tan importante al día de hoy. Hay gente que puede ser escéptica y dice, no, yo no participo en el culto de oración porque iban a hablar de Satanás. Y yo no tengo necesidad de saber de ese individuo. No, necesitamos saberlo porque está en la Escritura. Todo lo que les voy a hablar hoy está en la Escritura. Y si está en la Escritura, tengo que enseñarle esto a la iglesia. O sea, el apóstol Pablo dice, no detuve enseñarles todo el consejo de Dios. Y si eso está en la Escritura, tengo que enseñarles. Entonces, la Escritura nos enseña que Satanás está sujeto
al control divino en sus acciones. Y eso nosotros debemos tenerlo claro para que sepamos a quién debemos temer. Otra manera en que la gente ha evidenciado su dualismo es la gente que piensa que Satanás es el administrador del infierno, es el que tiene las llaves, el que dice que quién entra y quién sale. Mejor dicho, el José de la cárcel, pues el que administra la cárcel. No, para nada, para nada. De hecho, el infierno fue hecho para Satanás y sus demonios. Lo veíamos ayer en el culto de oraciones en Mateo capítulo 25. El infierno fue hecho para Satanás y los demonios. Pero hay gente que le da unas lecturas completamente incorrectas a las cosas por eso. Entonces, cuando tenemos una lectura correcta de la Escritura, aprenderemos a confiar plenamente en el Señor y saber que Satanás es un enemigo vencido, pero que es engañador, que es mentiroso y puede meternos en la cabeza ideas completamente incorrectas y de alguna manera ahí sí, vulnerar nuestra fe y a través del engaño hacernos caer. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es uno de los argumentos más fuertes para derrumbar el dualismo? Y esto de que Satanás es tan poderoso como Dios. Pues mis hermanos, vuelvo y les repito lo que les he dicho en varias oportunidades. La diferencia que hay entre ser creador y ser una criatura. Y esta verdad, mis hermanos, no quiero que la pierdan de vista durante todo el tema del día de hoy, porque va a ser importantísimo. A Satanás le quedó grande entender que era criatura. Y cuando estoy diciendo que le quedó grande, estoy diciendo que es un testarudo que quiere siempre demostrar que él puede ser igual que Dios. Él es el testarudo. Y él quiere que todos creamos lo mismo. Pero mis hermanos, lo que no podemos perder de vista es esto. La criatura siempre estará subordinada al Creador. La criatura no alcanza, no iguala y menos supera en naturaleza a su creador. Es algo imposible. De hecho, no existe ninguna acción de la criatura independiente a la voluntad del creador. Ahora, como estamos hablando aquí de Satanás, de esta criatura llamada Satanás, miren lo que dice Job 1 al 6. Un día vinieron a la presencia delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora, no podemos perder de vista la naturaleza de Satanás al leer ese texto, ¿no? Él es un engañador, él es un engañador. Y sencillamente engañó a los demás hijos de Dios y entre ellos se camufló y se presentó delante de Dios. Ahora, Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado, y él sí le pregunta puntualmente, ¿de dónde vienes? Pero entonces debemos tener en cuenta eso, porque hay gente que dice que en el pasaje lo que está diciendo el autor del libro de Job es que Satanás es hijo de Dios. Acuérdense que el término hijo de Dios es un término que se usa, los hijos de Dios, por ejemplo, en este pasaje, se refiere a todas las criaturas de Dios, pero también se puede referir a los ángeles, pero también se puede referir a todos los que han sido creados por Dios, independientemente de que estén en estado de gracia o estén condenados, como en el caso de Satanás. Al ser Satanás criatura de Dios, en esa categoría se puede decir, en el término general, que es hijo de Dios por ser criatura del Creador. Pero este término no significa lo que significa hijo de Dios, por ejemplo, en el contexto de Juan capítulo 2, donde se habla de que las personas que creen en el Señor Jesús y que han nacido de nuevo son llamadas hijas de Dios. Acuérdense que todos los que somos adoptados como hijos de Dios, somos adoptados como hijos de Dios, es por la obra redentora de Cristo para nuestras vidas. Entonces son dos términos muy diferentes y ojalá ustedes los puedan tener en cuenta. Ojalá pueda yo haber sido claro en la explicación. Entonces vamos a hablar de la evidencia escritural que hay del accionar limitado que tiene Satanás, porque uno de los terribles errores que cometimos, y yo digo que yo mismo cometí en el pasado al ignorar la escritura, es que pensamos que de alguna manera Satanás es una pequeña criatura todopoderosa y que puede hacer, mejor dicho, muchas cosas. De hecho, hay gente que piensa que Satanás puede estar en todo lugar, que Satanás sabe todas las cosas y que aún sabe tus pensamientos. Todas estas son ideas erróneas que a través de la enseñanza del día de hoy queremos derrumbar. Job 1:12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Miren que Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para tocar a Job. Luego dice el capítulo 2, verso 6, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, acá es cuando le permite que se enferme, ¿no? Job.
Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Yo les pregunto si es cierto que Satanás puede actuar de manera independiente, porque él tuvo que ir hasta el cielo y pedirle permiso a Dios para tocar a Job y sus pertenencias, aún a su familia, a sus hijos. Porque luego tiene que volver otra vez a la presencia de Dios y pedirle que le deje tocar su salud. ¿Por qué? Porque Satanás no puede mover un solo dedo sin la voluntad de Dios, sin el permiso de Dios. Entonces, Satanás, al ser una criatura, no puede actuar más allá de los límites establecidos por Dios. Es imposible que opere fuera del permiso providencial de Dios. De hecho, miren lo que dice Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Cuando Pedro niega 3 veces al Señor y cae en esta profunda depresión por haber negado al Señor, por haberse comportado de manera tan cobarde, aún cuando el Señor se lo había advertido. Todo eso que sucedió en Pedro, toda esa tentación y todo esto, le pidió permiso a Satanás a Jesús para poder tentar a Pedro de esa forma en que lo hizo. Y yo aquí veo varias cosas. Primero que todo, miren cómo Satanás no deja de atacar aún a los que son salvos. Y por eso es que estamos viendo esto, mis hermanos. Por eso nosotros no podemos perder de vista esta situación. Aquellas personas que se fresquean y que dicen, no, ya Satanás no tiene poder sobre mi vida y todo eso, es verdad. Ya no hay poder de Satanás sobre tu vida en cuanto a qué. En que tú estás bajo la protección de Dios, maravilloso. Pero tú no eres, escúchame bien, inmune al engaño de Satanás. Que fue lo que le pasó a Pedro, que fue engañado. Y por eso nosotros tenemos que tener la guardia en alto, tenemos que tener la armadura puesta, que va a ser una de las clases que vamos a ver en este seminario. Pero sobre todo depender de Dios. A mí me encanta como lo dice la Escritura. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Miren ese orden tan maravilloso. Primero tengo que sujetar mi vida al Señor. Ese sujetarme al Señor hará que yo me resista al diablo, a sus mentiras. ¿Cómo me va a resistir? Por ejemplo, con la armadura y la verdad. Va a primar en mí la verdad que los argumentos mentirosos de Satanás. Y terminará Satanás huyendo de mi vida. Él no se va a rendir, él no va a seguir atacando, así como atacó a Pedro. Pero lo interesante del asunto aquí, el punto, ¿cuál es? Satanás tuvo que pedirle permiso a Jesús para poder tocar la vida de Pedro. Ahora, el Señor se lo permite, ¿por qué? Porque aún en medio de esas situaciones, Dios será glorificado. Debemos recordar que todo lo que existe, entonces, mis hermanos, existe porque Dios lo mantiene en existencia. Solamente Dios es independiente. Ese fue uno de los atributos que vimos el miércoles pasado en Teología Sistemática, la independencia de Dios o la aceidad de Dios. Y me gustaría que ustedes ojalá pudiesen anotar esto en algún lado. Si quieren, pónganlo como estado en Facebook, bueno, lo que quieran hacer, pero no lo olviden. Miren esta máxima tan maravillosa. De hecho, cuando hoy la escribí, ya le decía a Diana que me la leyera, a ver si tenía sentido. La criatura depende de su creador por ser criatura. Escúchenme bien esto. La criatura depende de su creador por ser criatura. Y el creador es independiente de su creación por el hecho de ser su creador. La criatura depende de su creador por ser criatura. Mientras tanto que el creador es independiente de su creación por el hecho de ser su creador. Entonces, en ese orden de ideas, Satanás depende de Dios. Él no puede actuar de manera independiente para nada. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos decir acerca de Satanás? ¿Qué podemos decir acerca de Satanás? Sin lugar a dudas, y lo que nos dice la Escritura, bueno, Satanás y los demonios son seres poderosos. Porque aquí lo que, con la intención de esta clase, es darles una radiografía veraz de quién es y quién no es Satanás. No estamos diciéndoles que él no es independiente, ni nada de esto. Él tiene que pedirle permiso al Señor por ser una criatura, pero con eso no estamos negando de que él sea poderoso. De hecho, Satanás y los demonios son más poderosos que el hombre. De hecho, mis hermanos, no solo sucede esto con los demonios, sucede con los ángeles que están en estado de gracia delante del Señor. Los ángeles son más poderosos que los seres humanos. Ahora, hablando de los ángeles, tanto en estado de gracia como los ángeles caídos, en particular en los ángeles caídos y por lo tanto en Satanás, aunque son poderosos, no son todopoderosos. El Señor Jesucristo, hablando del poder que puede tener Satanás, dice lo siguiente, Lucas 11:21. Cuando el hombre fuerte, armado,
guarda su palacio, en paz está lo que posee. Él está hablando del hombre fuerte en esa guerra espiritual. Y luego más adelante va a hablar de la necesidad que hay de atarlo y de despojarlo. Entonces él está reconociendo que Satanás tiene cierto poder. Sí, mis hermanos, Satanás y los demonios son fuertes, más fuertes que el hombre. Pero Dios mismo es más fuerte que él, o sea, años luz de fuerte. Por eso sigue diciendo Lucas 11:22. Yo quiero que ustedes vean cómo la idea del Señor Jesús del hombre fuerte se va poco a poco complementando. Por eso usé Lucas capítulo 11 para explicar esto. Sí, Satanás es fuerte, pero Dios es más fuerte. Lucas 11, ahora el 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Es por eso, mis hermanos, que el cristiano debe luchar esta guerra según el poder de Dios y no su débil capacidad. Es por eso que necesitamos la armadura de Dios. Es por eso que para enfrentar esta guerra tenemos que ser conscientes de una guerra, de un enemigo y de una estrategia que el Señor ha realizado para confrontar a ese enemigo o ganar esa guerra, más bien. Porque realmente quien gana la guerra por nosotros, no somos nosotros ganando la guerra, es el Señor ganando por nosotros la guerra. Por eso dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si ustedes quieren tener un cuadro, de pronto para algunos infantil, pero para mí es un cuadro muy claro de lo que es la guerra espiritual. Yo me imagino la guerra espiritual como que Satanás viene a atacarme y yo me escondo detrás de la pierna de Dios. Y yo detrás de la pierna de Dios estoy a salvo y es Dios quien reprende a Satanás. Ahora, mi labor dentro de la batalla, ¿cuál es? Es refugiarme en Dios, sujetarme a Dios. Resisto al diablo, ¿saben cómo? Sujetándome a Dios. Y es por esa razón que él huirá de nosotros. Por eso el Señor Jesús sigue diciendo, Lucas 11, ahora el verso 23, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, miren la idea tan maravillosa. Yo estoy intentando, a través de una predicación temática, porque no estoy predicando expositivamente, estoy tomando un tema como es el enemigo, pero estoy tratando de coger textos bíblicos que pueda predicar de manera expositiva, miren, con todo su contexto. Sí, Satanás tiene fuerza, pero Dios es más fuerte. Y la mejor manera de enfrentarlo es estando en el Señor, porque si no estamos con Él, perderemos, desparramaremos. Entonces esto es maravilloso. Uno de los desafíos que uno tiene al hablar de este tema, ¿saben cuál es? Que a pesar de que el tema sea el enemigo y el tema sea Satanás, durante todo el tema podamos darle la gloria a Dios. Ese es el desafío de esta clase del día de hoy. Que a pesar de que el tema sea Satanás y los demonios, todo lo que hablemos de ellos conduzcan a glorificar a Dios y creo que se está logrando. Ahora, Satanás y los demonios poseen una extraordinaria movilidad y conocimiento. Que uno dice, bueno, pero ¿cómo hacen para estar aquí y allá? ¿Cómo se habla de principados, potestades, huestes espirituales de maldad y las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas? ¿Cómo se puede hablar de todo esto? Bueno, ellos tienen una extraordinaria movilidad de hacer presencia en territorios, pero también tienen un alto conocimiento. Dice Job 1:7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, de rodear la tierra y andar por ella. O sea, pasan revista, están enterados de las cosas que suceden. De hecho, por eso Satanás es llamado el príncipe de este mundo. Satanás posee huestes de demonios a su servicio. Por eso puede estar presente en muchas partes. No físicamente, bueno, físicamente no hablemos porque ellos no tienen cuerpo. No espiritualmente puede estar en un y otro lugar. Ellos no pueden hacer esto. Pero sí pueden tener presencia. Alguien dirá, no te entiendo. Bueno, se lo voy a decir más puntualmente. Como Satanás y los demonios son criaturas, sí, tienen presencia en muchos lugares, pero no son omnipresentes. Satanás y los demonios poseen un alto grado de conocimiento, es verdad. Pero Satanás y los demonios, por ser criaturas, no son omniscientes. Y podemos hablar que manejan cierto poder, pero no es el poder que tiene el Señor, porque son criaturas, o sea que no son omnipotentes. Entonces, ni omnipresentes, ni omniscientes, ni omnipotentes. Pero, independientemente de eso, manejan un poder, tienen presencia en muchos lugares y tienen cierto conocimiento. Palabras más, palabras menos, el poder de Satanás y de los demonios es un poder limitado. Es un poder limitado. Ahora, Satanás y los demonios
¿De dónde salen? ¿Cómo entran en la escena bíblica? Bueno, ellos fueron ángeles creados por Dios. Y como todo lo que creó Dios en su momento, eran buenos y en gran manera, o sea, incluyendo todo. Pero estos ángeles lamentablemente pecaron. Pero aún en ese estado miserable de rebelión, siguen siendo criaturas sometidas al control divino. Ellos pueden haberse rebelado contra Dios. Ellos han podido caer de su estado original, pero ellos siguen sujetándose. Hay gente que dice, no, es que como se rebelaron, se oponen a Dios y mejor dicho, lo desobedecen y todo esto, y Dios no tiene control, Dios no sabe cómo controlarlos. No, para nada. Dios no ha perdido el control de Satanás y de los demonios. Para nada, mis hermanos. Ahora, la pregunta del millón, ¿cuál sería? La Escritura nos dice algo con respecto a cómo cayó Satanás y los demonios. De hecho, la Escritura nos habla de cuál fue su pecado. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la caída de los ángeles que pecaron, los demonios, está relacionada directamente con la caída de Satanás. Es decir, Satanás cae y en su caída se llevó a la tercera parte de los ángeles. Es condicionada, la caída de los ángeles que se convierten en demonios es condicionada a la caída de Satanás. Dice el libro de Apocalipsis, en medio de la visión que tiene Juan, lo siguiente, Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Miren lo simbólico que es el libro de Apocalipsis. Alguien podría decir, no, ahí está hablando de un dragón, que es escarlata, y está hablando de estrellas, o sea, hay gente que toma Apocalipsis de manera literal. La pregunta del millón sería, ¿cuál? ¿Quién es este dragón? ¿Y quiénes son la tercera parte de las estrellas del cielo que él arrastró? Bueno, no solo quedemos leyendo el verso 3 y el verso 4, la parte A. Miren lo que dice el verso 9 del mismo Apocalipsis 12. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, y nos da la interpretación de ese simbolismo que se llama Diablo y Satanás, el cual engañó al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y luego dice, y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, la misma Biblia explica que esa tercera parte de estrellas del cielo arrojadas a la tierra juntamente con ese dragón son Satanás y los demonios. Esto es maravilloso que podamos verlo tan claramente. Pero bueno, la pregunta nuevamente, ¿cuál es? La pregunta es, ¿a qué se debió la caída de estos seres angelicales? El apóstol Pedro claramente expresa que Satanás y los demonios pecaron. Les leo nuevamente el texto, los dos textos que acabo de leerles anteriormente. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, el apóstol Pedro está declarando que pecaron. Y Judas, nuevamente les leo, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Otra versión de la escritura dice, y a los ángeles, hablando de Judas, y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada. Es impresionante que el apóstol Pedro y el autor escritural Judas nos habla de que categóricamente la escritura nos menciona los demonios y Satanás pecaron gravemente contra Dios. Algo hicieron. Ahora, ¿qué fue lo que no hicieron? No guardaron su dignidad, sino que la abandonaron. ¿A qué se refiere con esto? Es aquí donde, mis hermanos, yo les decía que ustedes tuvieran mucha atención con eso de criatura y creador. Porque hay dos posturas. Una postura remitológica, que lo hemos tratado en otros escenarios, hablando de otras situaciones, por ejemplo, con los del curso del jueves, hablando de teología bíblica, pero lo hemos hablado también en otros escenarios. Yo tengo que traerlo nuevamente a colación. Hay gente que piensa que cuando la Biblia habla de que los ángeles cayeron y se volvieron demonios, fue cuando en Génesis capítulo 6 sucedió lo siguiente. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Algunos dicen, y yo me retiro completamente, por eso lo tengo que decir acá, me retiro completamente, no apruebo esa postura. Algunos dicen que los ángeles cayeron, escúchenme bien, que los ángeles cayeron
Cuando se llegaron tomando forma de hombres, tomando un cuerpo corporal, se llegaron a las mujeres y tuvieron relaciones con ellos y tuvieron hijos. Y esto es algo, o sea, esto tiene mucha contradicción, mis hermanos. Y tiene mucha contradicción, ¿por qué? Porque hablemoslo cronológicamente. De hecho, lo que les voy a decir a continuación ni siquiera está escrito aquí en el primero, segundo y tercer punto. Esto podría ser como un cuarto argumento en contra de esta posición. Pero quiero partir de esto. Aún cronológicamente las cosas no dan. Si ustedes se dan cuenta, cuando Apocalipsis menciona en el capítulo 12 que Satanás cayó y cuando su caída se llevó a la tercera parte de los ángeles, habla de un mismo evento, la caída de Satanás y la caída de los ángeles. Habla de un mismo evento. Pero si esto que están acá mencionando es cierto, la cronología no da. Porque vemos a Satanás tentando a Adán y Eva en el capítulo 3. Es decir, que Satanás ya en ese momento ha caído. Y con la misma rebelión que él se rebeló, quiere que los hombres se rebelen. Entonces, hasta ese momento Satanás estaba solito, no tenía la tercera parte de los ángeles con él, sino que los ángeles caen solo hasta el capítulo 6. Entonces hay una contradicción tremenda aquí. ¿Cuál es la verdadera interpretación de este pasaje? La verdadera interpretación de este pasaje no es que el término hijos de Dios está hablando de ángeles como en Job. No, mis hermanos. Yo les acabo de decir a ustedes que cuando leamos hijos de Dios tenemos que saber cuál es el contexto inmediato para dar una lectura correcta a ese término hijos de Dios. Cuando se llama hijos de Dios en Juan, se está hablando a personas que nacieron de nuevo y por esa razón son adoptados en la persona de Cristo como hijos de Dios. Son hijos por adopción. Cuando se habla en Job, el término se refiere a todas las criaturas de Dios. En esa subordinación, criatura-creador, entonces se les llama hijos de Dios a todos. Pero también debemos mencionar que en este pasaje de Génesis capítulo 6 se les llama hijos de Dios, es a la descendencia. Y se le llama hijas de los hombres a las hijas descendientes de Caín. Ustedes deben entender que el contexto de Génesis 6 es Génesis 5, el contexto inmediatamente anterior, donde está hablando de la genealogía de Caín y la genealogía de Set. Y es en ese orden de ideas que está conectado. La gente acá habla de unas barbaridades. Barbaridades como estas, mis hermanos. La otra vez estaba viendo, yo soy fanático de un programa en internet que se llama Proyecto Biblia. Y es hacer unos estudios maravillosos acerca de la escritura. Pero cuando hablan de este pasaje se pifiaron terriblemente porque hablan de esta interpretación, de que son los ángeles llegando a las mujeres. Y ellos dicen que los hijos que nacen de esa unión son hijos, miren esto, tan terrible y es delicado. Son hijos que nacieron gigantes porque parte son divinos y parte son humanos. Esto es algo terrible, aquí hasta mi hija se asombra, porque ella sabe lo delicado que es hacer esa declaración. El único que goza de una naturaleza divina y una naturaleza humana se llama el Señor Jesucristo y se le considera eso un misterio y se llama la unión hipostática. Miren esa interpretación tan terrible. Ahí se ve nuevamente el dualismo, donde a los ángeles se les llaman seres divinos, cuando los ángeles son seres espirituales. No se les puede dar divinidad. El apóstol Pablo claramente dice, no se les adora. Terrible. ¿De qué habla entonces este pasaje? Este pasaje sencillamente habla de la apostasía. Cuando los hombres, la generación de Sed, se contamina llegándose a la descendencia caída de Caín, y por eso viene el diluvio. El contexto del texto, entonces, terriblemente adecuado. La escritura también nos enseña que los ángeles no son seres con actividad sexual, no tienen la capacidad de reproducirse, no tienen angelitos, fueron creados en un número exacto, ellos no se multiplican. ¿Quién dice esto, mis hermanos? Del mismo Señor Jesucristo en Lucas 20, 34 al 36. Entonces respondiendo, Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, más los que fueran tenidos por dignos de alcanzar el siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. El mismo Señor Jesucristo al decir que en la gloria seremos todos los creyentes como ángeles, es que allí ya no habrá reproducción ni relaciones sexuales. Imagínense esto. Y tercer argumento, la palabra nefilim en la Reina Valera traducida como gigantes, se refiere a las personas que son hombres fieros, o sea, hombres grandes, violentos. Mas no está hablando de gigantes en el sentido de Goliat,
o de los otros gigantes que muestra el libro de Samuel. Entonces, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de la caída de los demonios, ¿cuál fue el gran pecado que ellos cometieron? Pues mis hermanos, la escritura me encanta cómo está amarrada entre ella misma. Tenemos un texto que nos ayuda a aclarar un poco más cuál fue el pecado de Satanás y de los demás ángeles caídos o de los demonios, podrían llamarlos así. El apóstol Pablo dice a Timoteo lo siguiente, mis hermanos. Y esto se lo dice a Timoteo en torno a la elección de ancianos, pastores, presbíteros, oficiales, personas que estén a cargo de la iglesia. Miren lo que dice 1 de Timoteo 3:6 en la Reina Valera. Cuando vayas a escoger un anciano, Timoteo, que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La Nueva Versión Internacional lo dice, no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. ¿Qué estamos viendo aquí, mis hermanos? Estamos viendo aquí que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado con las personas que eliges a la hora de nombrar pastores en iglesias que sean fundadas. No pueden ser personas orgullosas, altivas, soberbias, que finalmente por sed de poder terminen traicionando la fe y su llamado, sino que deben ser personas maduras en la fe. ¿Cuál es la condenación del diablo, mis hermanos? El orgullo, la arrogancia, la soberbia. Pensar de sí mismos lo que no son, desear lo que jamás serían. Ese fue el gran pecado de Satanás y de los ángeles caídos. ¿Cuál fue el pecado puntualmente? Creyeron que podían llegar a ser como Dios. Cuando dice no guardaron su dignidad, abandonaron su propia morada, es que renunciaron a su condición de criaturas, pretendiendo ser pretenciosos, pretendiendo ser el creador, igual que el creador. Ahora, lo impresionantemente amarrada que está la escritura entre esto que les estoy diciendo y no las fábulas de gigantes y de mujeres teniendo relaciones con ángeles caídos. Lo impresionantemente amarrada que está la escritura es cuando esto que les acabo de decir, de Satanás queriendo tomar el lugar de Dios y los demonios queriendo tomar el lugar de Dios, toma mucha fuerza al ver cuál fue el punto principal de la tentación de Satanás al hombre en el jardín del Edén. Miren lo que dice Génesis 3:5. Sino que sabe bien Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien. Miren el engaño tan terrible que le presenta la serpiente a Eva y pues obviamente a Adán. Satanás tienta al hombre para que caiga en su misma condenación. ¿Y cuál es? Anhelar ser como Dios. Que la criatura anhele ser creador. Las escrituras no narran la caída de Satanás y sus demonios. Pero nosotros debemos tener claro que hay dos pasajes de la escritura que al leerlos nos damos cuenta que más allá de hablar de dos personajes humanos, puede estar hablando de una similitud o de un paralelo en la caída de Satanás y los demonios. Y eso lo vemos en Isaías 14 y en Ezequiel 28. En esos pasajes se habla del rey de Babilonia y del rey de Tiro respectivamente, pero usan unas imágenes que sugieren analógicamente la caída de Satanás. Entonces miren mis hermanos, yo no quiero que perdamos de vista esta perla que les acabo de decir. ¿Cómo podemos declarar que el pecado en el que cayó Satanás fue el pecado de orgullo, de que como criatura anheló ser como el creador? Al punto que algunos ángeles le creyeron esa mentira y cayeron de su divinidad con él. Pero aún persiste en esa idea que fue la tentación que le presentó a Adán y Eva y pues redonditos cayeron. Hablemos de esos dos textos. Esto es maravilloso leerlo y darnos cuenta cómo puede estar aquí hablando solamente acerca de estos dos reyes. Ahora, yo tengo que hacer una exégesis correcta y esto habla del rey de Babilonia y del rey de Tiro. Pero es increíble, mis hermanos, que puede verse ahí un poco más allá. No solamente se ve el reino físico, sino también se puede ver el reino espiritual. Comencemos con Isaías 14, dice, la caída del rey de Babilonia. Dios dice por medio del profeta Isaías lo siguiente. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo.
mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y en torno al rey de Tiro, el libro de Ezequiel nos dice lo siguiente, Ezequiel 28, del 12 al 16. Hijo del hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro, o sea, ponte triste por el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación y de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te he hecho del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces, mis hermanos, estos pasajes, como bien lo expresan teólogos del nivel como John Frame, Wayne Gruden, John MacArthur, Joel Beeke, entre muchos otros, aunque se refieren directamente a las profecías de la caída de los reyes de Babilonia y de Tiro, utilizan un lenguaje que parece demasiado fuerte, demasiado detallado también para referirse solo a un rey humano. Y señala más bien la caída de Satanás y sus demonios. Entonces esto es impresionante, mis hermanos. ¿Qué importancia entonces podemos sacar de todo esto para nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de esta clase, mis hermanos? Satanás y los demonios desean llevar al hombre a caer en su misma condenación. Ese es el motivo de su existencia. Y es por eso que cuando el hombre empieza a colocar su mirada en sí mismo, se independiza de Dios. Y es actuar de manera antinatural, porque la criatura depende sí o sí de su creador. Debería ser consciente entonces el creyente del accionar de Satanás en su vida y esa sutil tentación que él dará a que tú te independices de Dios, a que dejes de orar, a que dejes de leer la palabra, a que dejes de vivir una vida en santidad. Esa tentación será constante. Ahora, ¿cuál es el papel de Satanás en medio de la creación? Al haber visto tanto el origen como la caída de Satanás y los demonios, es importante entonces, mis hermanos, hacernos una pregunta. ¿Por qué Dios entonces lo creó? Sabemos que Dios decretó todo lo que existe y sucede antes de que el universo fuese creado. Esa decisión de todo lo que él iba a crear ya tenía un propósito. ¿Por qué Dios entonces creó ángeles que él sabía de antemano que se rebelarían contra él y serían enemigos de su pueblo? ¿Por qué? Bueno, mis hermanos, a esta pregunta no hay una respuesta explícita, particular. No hay un por qué Dios creó a estos seres, pero sí hay una respuesta global en torno a por qué de su existencia y actuar en medio del universo de Dios. Y es que Dios, todo lo que creó, todo lo que existe en la creación, ha sido creado para la gloria de Dios. Aún ellos tienen un propósito. La otra vez estaba viendo con mi hija la película del Señor de los Anillos, estos libros de Tolkien, y ella estaba aterrada con este ser llamado Sméagol o Gollum, que uno toda la película quiere que lo maten rápido porque es malísimo y está, mejor dicho, encantado con el anillo. Pero yo le decía a Elisa en la primera película, que vimos las tres, viendo la película, yo le decía, mira lo que le dice Gandalf a Frodo. Y Gandalf es uno de los hombres más poderosos de esa historia. Y le dice a Frodo, que es uno de los seres más pequeñitos de esa historia, le dice, no anheles la muerte de Gollum, porque él tiene una parte importante en esta historia. Y al final del Señor de los Anillos, qué pena arruinarles la película, pero pues el anillo tienen que destruirlo, ese anillo que vuelve malo a todo el mundo. Y el único que es capaz de destruirlo por andar tan enamorado del anillo es Gollum, que abraza el anillo y se quema en un volcán y la va ardiendo. Entonces tiene un propósito. Y yo les cuento todo esto a mis hermanos, ¿por qué razón? Porque Satanás y los demonios tienen un propósito en esta historia. Lo que pasa es que esta historia es tan maravillosa y tan compleja que ver nosotros el paisaje completo de esto es a veces un poco difícil para nosotros desde la posición de criaturas. Pero el Señor tiene un propósito en todo lo que hace. Así que podemos asegurar que la existencia de Satanás y los demonios en el plan
en el consejo eterno de Dios tiene un propósito. Que esto esté más allá de nuestro entendimiento, sin duda es así, pero no por no poder entenderlo plenamente. Entonces debemos negar las verdades claras de la Escritura. Miren lo que dice Proverbios 16:4. Entonces, sí, muy bonita la explicación que nos diste del Señor de los Anillos y todo esto, pero díganos algo bíblico. Bueno, les voy a decir las palabras de Gandalf a Frodo en lo que dice la Escritura. Dice Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová. Todas las cosas ha hecho Jehová. ¿Y las ha hecho para qué? Para sí mismo. Aún al impío para el día malo. Hay un propósito, mis hermanos. Ahora, apelando a la confesión de fe de Londres de 1689 en su capítulo 6, en el párrafo 1, en torno a la caída del hombre, dice la confesión de fe. A pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte si la transgredía, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y luego a través de ella seducir a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual había sido creado y también el mandato que le había sido dado al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Miren todo este chicharrón que acabo de leer aquí de Génesis 3. La caída del hombre, la tentación de Satanás, la gran culpa de Eva y aún la responsabilidad grandísima de Adán, porque la serpiente coacciona a Eva, mas no a Adán. Es más responsable a Adán. Una cosa impresionante. Y como todo esto que sucede, todo este chicharrón tan grande que se arma, Dios tiene un propósito y el propósito es su gloria. En este sentido, mis hermanos, Lutero decía, el diablo es el diablo de Dios. Aunque gira su existencia en contra de la voluntad revelada de Dios, al fin termina actuando según los planes divinos y eternos. Eso decía Martín Lutero acerca de Satanás. El diablo es el diablo de Dios. Y sin duda Lutero lo expresó muy bien al decir el diablo es el diablo de Dios. Como Calvino dijo, Satanás está obligado a prestar su servicio a Dios. Y aún una frase más directa de Calvino, él dice, aún el diablo puede a veces actuar como un doctor para nosotros. ¿Cómo así? Satanás no está, mis hermanos, por fuera del consejo eterno de Dios. Y aunque actúa según su malvado corazón, disfruta en llevar a la perdición del hombre. Ese es el propósito de él, llevar a la perdición a los hombres. Sus acciones tienen un porqué en el plan eterno divino. Este aspecto, mis hermanos, este propósito se relaciona con el actuar de Satanás y los demonios, lo que podemos llamar sus estratagemas y métodos, que lo veremos dentro de 8 días, no. Pero para ponerles un ejemplo, y miren cómo esta verdad de que aún Satanás tiene un propósito en medio de todo lo que está sucediendo, miremoslo de esta manera. Y miremos cómo es de incomprensible para nosotros, pero tenemos una evidencia previa de esto. Nosotros vemos cuando al Señor Jesús lo entregan a la cruz, cuando lo entregan para ser latigado, cuando le hacen ese juicio injusto, cuando lo llevan al Sanedrín, luego ante Pilato, luego ante Herodes, lo latigan, lo ultrajan, lo difaman y finalmente lo llevan a la cruz. Vemos detrás de todo esto a Satanás, detrás de todos estos engaños vemos a Satanás. Satanás piensa que al matar al Hijo de Dios se va, mejor dicho, a librar de él. Esto es impresionante, mis hermanos. Y ahí está actuando Satanás. Algunos teólogos dicen que cuando se oscureció y parecía de noche el momento en que el Señor estaba muriendo en la cruz, algunos dicen, y esto es una interpretación muy libre, ¿no? Hasta alegórica, pero algunos dicen que fue una nube de demonios la que tapó el sol. Así estaba de entregado en ese momento el mundo a la maldad, que el Hijo de Dios murió en una cruz y la gente es responsable y Satanás está detrás de todo este engaño y de toda esta maldad. Miren algo tan terrible, o sea, si un acto malo en todos los tiempos de la humanidad, un acto malo ha sido matar al Hijo de Dios, una cosa impresionante. Pero aún Satanás pensando que con ese acto podía vencer a Dios, estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Estaba cumpliendo la voluntad de Dios.
Cuando el Señor Jesús vence la muerte, se levanta al tercer día y con ese acto de la resurrección, dice la palabra, venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Entonces, mis hermanos, hay un propósito. Hay un propósito. Como les decía a mis hermanos, los métodos de Satanás, su actuar, sus maquinaciones, lo veremos la próxima semana. Hoy finalizaremos esta clase. El día de hoy finalizamos esta enseñanza mostrando lo que la Escritura enseña en torno al destino de Satanás. Ya hemos mostrado cuándo fue creado, cuál fue su pecado, todo ese sinnúmero de características que hemos mencionado el día de hoy, pero hablemos de cuál va a ser su destino. Aunque todo lo que existe y sucede según el decreto divino, los seres morales de Dios, tanto el hombre como los ángeles, son responsables, mis hermanos, de sus acciones y de su actuar. Las acciones de Satanás y de los demonios acarrearán sobre su existencia condenación. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Y también lo dice como seres condenados. Se habla de que ellos, como seres que cayeron en pecado y cayeron en maldad, Dios no preparó un plan de salvación para ellos. Hebreos capítulo 2, verso 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Eso es impresionante. Ya unos seres morales habían pecado antes que Adán y Eva. Y esos seres morales fueron los ángeles. Y los ángeles, esa tercera parte que cayeron con Satanás, no tuvieron un plan de salvación. Cayeron y quedaron en condenación. Y los que no cayeron permanecieron en un estado de gracia, son los ángeles de Dios. Ahora, esos ángeles fueron reservados en estado de gracia también por gracia. Pero cuando el hombre cae, Dios sí prepara un plan de salvación para los hombres a través del Señor Jesucristo. Miren eso tan impresionante. Eso es algo impresionante y es muy bueno tenerlo presente. Los que cayeron entonces se perdieron, pero hasta el juicio final siguen actuando en su condición, caída en contra de la voluntad de Dios. Odian en contra de la voluntad revelada de Dios, porque la voluntad secreta de Dios siempre se cumple. Odian al hombre creado a imagen y semejanza de Dios, llevan a la perdición al hombre en su manera de tocar o agredir a Dios. De hecho, de trastocar sus mandamientos para engañar a las personas que obviamente están bajo ese engaño. Pero a pesar de su furia y poder, Satanás y los demonios son enemigos derrotados de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo tenemos que tener en cuenta nosotros. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Mis hermanos, Satanás y los demonios sí son enemigos de la humanidad, pero son enemigos vencidos. Cristo los venció en la cruz del Calvario. Pero, mis hermanos, hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo, seguirá realizando su labor desesperadamente, que es ¿cuál? Tratar de desviar a los hijos de Dios. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. A los incrédulos se los devoró, los engañó, están bajo su dominio, pero aquellos que han sido nacidos de nuevo, él también quiere atentarlos para hacer sus vidas miserables con la culpa. Dice Keith Steinmaker, el teólogo, ahora que a Satanás y a sus huestes se les ha negado la entrada al cielo porque ya están condenados, ya han sido arrojados a la tierra, el diablo se llena de furia contra el pueblo de Dios. Se da cuenta de que ha sido derrotado y que se le ha dado un tiempo limitado aquí en la tierra y que es en ese breve periodo de tiempo que le ha sido otorgado debe desencadenar entonces su furia, tanto en la tierra como en el mar, tratando de engañar y de destruir a los santos. Pero mis hermanos, el destino de Satanás y de los demonios ya está sentenciado. En la visión del juicio final que tiene Juan expresa de Satanás y de los demonios lo siguiente, Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Lo que los creyentes entonces debemos estar firmes es en las armas que Dios nos ha dado para resistir el ataque con el cual Él nos quiere tentar y acusar. Y habiendo acabado el día malo, estar en pie, mis hermanos. Vuelvo y repito ese texto maravilloso que desde el principio de esta exposición les mencioné.
Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y Efesios 6:13, que fue el pasaje con el que iniciamos el día de hoy. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Mis hermanos, entonces conocemos escrituralmente ahora quién es nuestro enemigo. ¿Quién es? ¿Quién no es? ¿Cómo se originó? ¿Cómo fue su caída? Lo que busca, su propósito, pero también su destino. No le temamos, mis hermanos, pero por otro lado tampoco